¿Por qué Cristo concede esto a la iglesia de Filadelfia? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a llevar a primera persona esto, ¿sí? ¿Guardo yo la palabra de Dios? No niego a mi Señor Jesucristo. Mi servicio a Dios es efectivo. Vamos a estar abriendo 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo, como el ángel de una de las iglesias. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vuelvo a repetir. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo tenés que procurar? Con diligencia. ¿Saben lo que es diligencia? Con excelencia, con apuro. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En este sentido, son las iglesias las responsables de enseñar a sus miembros la palabra y que utilicen bien la palabra de Dios. En la iglesia se tiene que aprender eso, pero también está mi estudio personal en mi casa. Vamos al versículo 24. Dice así: porque el siervo del Señor, ¿son ustedes siervos del Señor? El literal es el doulos, el esclavo de Cristo, el esclavo del soberano. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Qué mandamiento, ¿verdad? Si está ahí es porque siempre vamos a tener esas falencias. La mansedumbre, fruto del Espíritu Santo. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen ¿a qué cosa? A la sana doctrina, a la verdad. Por si Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por tanto, la iglesia de Filadelfia ha sido fiel y ha guardado la palabra de Dios. Y predicaba la palabra de Dios. Evidentemente, solamente por esos medios pueden ser salvos las personas. La palabra de Dios. Prediquemos el evangelio puro, siempre, y seamos fieles a ese mensaje. Versículo 9 del capítulo 3. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La sinagoga de Satanás. Los falsos que van a tratar o que trataban de cerrar la puerta que Cristo ha abierto delante de aquella iglesia. Y Cristo le da una promesa y le dice: ninguno podrá cerrarla, porque yo soy el que abro y yo soy el que cierro. La obra depende absolutamente de Cristo. Tenemos que ser fieles, tenemos que guardar su palabra, tenemos que presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tengamos que avergonzarnos, que utilicemos bien la palabra de verdad. Sin embargo, Cristo es el que abre y cierra las puertas delante de nosotros. Hay muchas iglesias que dejaron de iluminar, que a sus comienzos o en sus comienzos eran fieles a la palabra de Dios y después se apartaron. Entraron en corrupciones no solamente en cuanto a doctrina, la parte monetaria y un montón de otras cosas. Así como ellos tuvieron oposición también, nosotros también vamos a tener oposición. Vamos a tener oposición, sí o sí. La palabra de Dios nos enseña eso. Pero también tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Nadie va a poder estorbar cuando Él abre la puerta. Pero así también, cuando Él cierra algo, ni por más que lloremos, vamos a poder abrir. ¿Se dan cuenta que la soberanía de Dios está presente siempre? La iglesia es de Cristo y Él es el que dirige la iglesia. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la declaración que hizo Pedro de que Él era el Cristo, edificaré mi iglesia personal. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. Por eso no podemos hacer lo que queremos en la iglesia. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y vamos más íntimamente. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos templo del Dios viviente.
Dios es celoso. Dios dice que su casa tiene que ser llamada casa de oración. Tu vida tiene que ser una vida de oración, de adoración. Mi vida tiene que ser eso. Yo no me pertenezco. Nosotros no nos pertenecemos. Fuimos comprados por precio, un precio elevado. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y da la idea de que nosotros vamos, golpeamos las puertas y quitamos gente literalmente del infierno. Vamos a rescatar almas que están perdidas. ¿Vamos a tener oposición? Sí. Pero nosotros vamos a prevalecer contra ellos. Las puertas no se usan para pelear como si fuesen armas. Las puertas se abren o se cierran. Y el que abre las puertas es Cristo. Cuando salgamos a testificar, salgamos con seguridad que no soy yo el que le voy a convertir a la persona. No soy yo el que le voy a convencer a la persona. ¿El trabajo de quién es? Del Espíritu Santo. ¿Somos los voceros? Sí somos. Tenemos que hacer, ay de nosotros si no lo hacemos. Y de paso, ¿estás testificando? ¿Estás dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo hiciste en la semana? ¿En el mes? ¿En el año? ¿Desde que te convertiste? ¿Cuántas veces testificaste? Ay de mí, decía Pablo, porque necesidad me es impuesta. Es necesario. Las puertas del Hades, la región de los muertos, no prevalecerán, porque se han de abrir para dejar salir a los que van a ser salvos en el tiempo señalado por Dios. Cuando Dios quiere, le rescata a la persona. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que va a venir. ¿Sobre quién? Sobre el mundo entero. Y está hablando de los 7 años de gran tribulación que están por venir sobre la tierra. Miren, hermanos, literalmente a nosotros nos toca esta parte. El tiempo está cercano. El arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Cristo viene. Muchos no entienden que Cristo viene. Así como en los días de Noé, que estaban casándose, bebiendo, y vino el diluvio, y no entendieron hasta que lo llevó a todos. Hay muchos que no se dan cuenta, y por más que estudian y se les enseña, no se dan cuenta que el tiempo está cercano. Y siguen viviendo sus vidas como si fuera que Dios no existe. Por lo menos duda de tu salvación. Dudemos de nuestra salvación. Si no estamos aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Puede venir hoy. Puede venir en cualquier momento. Oremos, roguemos por nuestros familiares. Testifiquémosle. La vida de mucha gente da mucho que desear. No podemos juzgar si son salvas o no. Pero el ser humano que mira las obras, su conducir, su actuar, su forma de hablar, su forma de pensar, lo que hacen y lo que dejan de hacer. Eso incluye lo que publican en las redes sociales, en lo que invertís tu tiempo, en cómo vivís tu vida. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿Cuál es la prioridad de mi vida? ¿Está Dios en primer lugar? ¿Aguardamos realmente? ¿Creemos lo que dice la palabra de Dios? ¿Guardamos su palabra? La palabra de mi paciencia. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Atesoré tu palabra, tu ley. Están en mi corazón para no pecar contra ti. Son mi meditación día y noche, para no pecar contra ti. Son mi delicia. Por las noches me enseña, dice David, aun cuando duermo. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis o permaneciereis en mi palabra, no en la sinagoga, no en alguna iglesia, sino que en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si sos verdaderamente discípulos de Cristo, sos un adorador en espíritu y en verdad, conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Por supuesto, tenés que ser un conocedor de la Biblia. Y vamos a estar abriendo todos estos versículos rápidamente. Juan 5:24. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una afirmación contundente, es una promesa. El que oye mi palabra. ¿Quién era el que tenía oídos para oír? Los salvos. El que oye mi palabra va a creer al que me envió. Va a creer en el testimonio que nosotros damos del Hijo de Dios. ¿Se entiende? Cuanto más persuasiva sea nuestra prédica, mejor. Pero nuestra persuasión no le va a convertir. Lo que le va a convertir es la palabra de Dios. El que cree en mi palabra y cree al que me envió, tiene, no es que va a tener, no, ya tiene vida eterna. Ya pasó de muerte a vida. No va a tener condenación sobre su vida. Fue declarado inocente. Fue justificado. Juan capítulo 8, versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra no verá muerte. Vamos al capítulo 14, 23, que dice así. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién es el que guarda la palabra de Dios? El que le ama. El que me ama, mi palabra pondrá por obras. Porque el Padre, esos adoradores, buscan que le adoren. Ahora vamos al capítulo 15 de Juan, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si guardan mi palabra, también van a guardar la vuestra. Vamos a testificar, ¿les parece? Pero primero, guardar su palabra. Lógicamente, si guardas su palabra, vas a testificar porque es un mandamiento. Ir por todo el mundo, ¿verdad? Es la gran comisión. Si la amas a Cristo y guardas su palabra, vas a testificar. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No fueron palabras de humana sabiduría. Hoy van a encontrar en muchos lugares no un mensaje bíblico. Van a encontrar un mensaje psicológico quizás, un mensaje emocional, pero la palabra de Dios se está dejando de lado, porque tienen comezón de oír, así como decía la Escritura, y no quieren escuchar la verdad, porque la verdad o te edifica y te salva, o te ofende y te destruye. Pero nunca el mensaje tiene que ser suavizado. Vamos a comparar estos versículos que leímos con Proverbios capítulo 1. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 22 al 33. Dice así la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Qué dice después el versículo 33? Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor del mal. ¿Qué necesitas para vivir tranquilo, para vivir confiadamente y sin temor del mal? Guardar su palabra. La palabra de Dios tiene que tener preeminencia en tu vida y en la mía. Tiene preeminencia. Uno de los objetivos por los cuales estamos grabando el estudio es también ese. Si por ahí se llegan a enfermar o no pueden llegar a venir, ustedes pueden acudir también a eso. Pero el hábito de mucha gente es de faltar, faltar y faltar.
Si nosotros venimos y nuestro hermano, a quien amamos, no viene, podemos acercarle el mensaje. Y si es posible, quédate a su lado para escuchar, porque el que está mal no quiere escuchar. ¿Verdad que sí? Por eso está mal y por eso no viene, porque no está en comunión con Dios, por eso no está en comunión con los hermanos. Se esconden de Dios como le pasó a Adán. El pecado nos hace así. O me van a decir que nosotros cuando pecamos decimos, me voy a ir a Dios feliz, gozoso y contento. ¿Verdad que no? Satanás mismo, el acusador, viene a acusarnos. Entonces, seamos nosotros los que nos estimulemos unos a otros, como dice su palabra. La Biblia tiene que tener preeminencia en nuestras vidas. Tenemos que atesorar la palabra de Dios y tenemos que estimularnos a eso. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 43 al 55. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Impresionante pasaje de la Escritura. No hace falta ni explicar. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no oyen? ¿Por qué no guardan? ¿Por qué no atesoran? Porque no le conocen a Dios. Porque no son salvos. Y vamos a 1 Juan, capítulo 2, versículo 3 y 6. 1 Juan 2, 3 al 6. Dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vuelvo a repetir el versículo 4. El que dice, él dice, pero su vida no le respalda. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese es mentiroso y defrauda a su alma. Está en condenación, está en tinieblas. Lo único que le queda es caer en manos del Dios vivo, una horrenda expectación de juicio y de hervor que va a devorar a los adversarios. Sin embargo, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y 2 Juan 1:9, por si le queda alguna duda, cualquiera que se extravía y no persevera, no guarda y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Le juzgo yo a las personas, le juzgan ustedes a las personas que no tienen sana doctrina. Y estamos hablando de doctrina fundamental de la palabra de Dios, no cuestiones en cuanto a ordenanzas. Estamos hablando de la doctrina de Cristo, el conjunto de enseñanzas claramente establecido en la palabra de Dios. Del Génesis hasta el Apocalipsis, todo es doctrina. El que no persevera es porque no le tiene al Padre y no le tiene al Hijo. No puede guardar, no puede perseverar, no puede escuchar la palabra de Dios, no entiende. Quizás es religioso,
le gusta. Vuelvo a repetir, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Se dan cuenta que se refiere a personas salvas? A esas personas Jesucristo promete que le va a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Si Cristo viene hoy, ¿te quedás en los 7 años de gran tribulación o vas a ser arrebatado con la verdadera iglesia? Y aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Vamos a ir un pasito más allá. Estás guardando su palabra, sos salvo, estás perseverando, estás firme, estás en comunión con Dios, tenés vida eterna, pasaste de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, tenés comunión con los santos. Y Cristo te dice que viene pronto. Retené eso que tenés. No tenés fuerza, retén lo que tienes. Porque cabe la posibilidad que otro tome tu corona. ¿Qué es lo que tenemos que retener? La palabra de su paciencia. O sea, perseverancia. No basta con estar bien hoy. Tengo que perseverar. ¿Y quién es el que persevera? ¿Quién, me dice la palabra de Dios, es el que persevera? El justo perseverará en su camino. Y dice también, Pablo agrega, que nosotros no somos nadie para juzgar al siervo ajeno, porque para su propio Señor cae o está firme. Pero ¿qué dice después? Pero poderoso es su Señor para hacerle ¿qué? Perseverar, para hacerle estar firme. ¿Es poderoso Dios? ¿El que nos guarda es poderoso? Sí, es poderoso. Por eso el justo prosigue su camino, porque es salvo. Acá no está hablando que no pecamos. Claro que pecamos, no deliberadamente craneando pecar. Caemos en pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Confesamos. No es una práctica en el creyente. Entonces, si sos creyente, y si estás en esta condición, estás guardando su palabra, estás perseverando, hacelo hasta el fin para que nadie tome tu corona. Y vamos a estar abriendo 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios 9, 16 al 25. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago qué interesante la palabra que viene ahí, de buena voluntad. Nuestra actitud, ya lo hablamos en estudios anteriores, nuestra actitud no basta con ser salvo, no basta con conocer su palabra, no basta con perseverar. Tenemos que perseverar con buena actitud. ¿Se entiende? Nuestra actitud tiene que ser correcta delante de Dios. Y si nuestra actitud es correcta delante de Dios, ¿por qué no va a ser nuestra actitud correcta delante de los hermanos que son los que nos ven? ¿Verdad? 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Versículo 18 dice, ¿cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi premio? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él no estaba diciendo como que la salvación depende de Dios y del llamado al Espíritu Santo yo me quedo tranquilo. No, Pablo se esforzaba en trabajar en los negocios de su Señor. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago para ser visto por los hombres, dice, y para ser aplaudido delante de ellos. No dice así. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipes de él. ¿Son ustedes copartícipes del evangelio? En el libro de Tito, en la carta a Tito, que le escribe Pablo, que en esas buenas obras que nosotros hacemos para los santos,
adornan la doctrina. Nosotros tenemos que ser, nuestras vidas, mejor dicho, tienen que ser adornos para la doctrina. ¿De qué me sirve a mí tener doctrina y vivo en pecado? ¿Va a aprovechar de algo? Es un adorno. ¿Qué dice con respecto a la mujer hermosa? Como zarcillo de oro, pero en el hocico del chancho. Así también en el creyente, que tiene doctrina, que se llama cristiano, pero no vive conforme a la palabra de Dios. No es adorno para la doctrina. Al contrario, por causa de él o por causa de mí, si yo no vivo conforme a la palabra de Dios, el nombre de Dios va a ser blasfemado. Sin embargo, los gentiles tendrían que glorificar a Dios por medio de mis obras y por medio de tus obras. Mis obras tendrían que ser aceptables delante de Dios. Por más que por fuera nos odien y nos digan ciertas cosas, por dentro ellos saben que viene de Dios. No lo pueden negar. A Cristo le querían matar, a Pablo le querían matar, a los apóstoles le querían matar, pero todos ellos decían, señal manifiesta es que esto viene de parte de Dios. En el fondo sabían que Dios estaba con ellos. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. ¿Estás peleando por tu corona? ¿Sabes que vas a tener galardón? ¿Saben lo que la Escritura dice? Que cada uno de nosotros vamos a recibir según la obra que hayamos hecho cuando estamos en el cuerpo, sea buena o sea mala. Y estamos hablando de creyentes. Vamos a irnos al tribunal de Cristo. ¿Te querés ir con las manos vacías y presentarte delante del Rey? Y no tener coronas que presentar. Porque de última todo lo que hacemos, lo hacemos por la gracia de Dios. Como Pablo lo afirmaba, por la gracia de Dios soy lo que soy. No tengo de qué jactarme, tengo que hacer mi parte. Soy esclavo y no tengo derecho a elegir lo que quiero hacer. Hago lo que me dice mi Señor. Y ustedes se dan cuenta que es una cuestión de fe. Solamente el que es creyente puede hacer eso. Solamente el creyente se puede sujetar a sus autoridades. Solamente la mujer creyente es sujeta a su marido. Solamente el marido creyente puede esforzarse en amarla a su mujer, en educarla a sus hijos y todas las otras responsabilidades que conllevan el ser creyente. Pero no es una lista larga y pesada que tenemos que cumplir. Lo queremos hacer, es nuestro sentir. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es nuestro deleite y nuestro deseo. Queremos hacer la voluntad de Dios. Aunque tenemos que reconocer que muchas veces tenemos que pasar más pidiendo perdón que dando gracias. Aunque en eso también somos agradecidos. Gracias, Señor, porque todos mis pecados fueron perdonados, limpiados y borrados por la sangre de Cristo. Si no fuera la salvación de Jehová y dependieran de nosotros, ¿quién sería salvo? Nadie. Versículo 12 de Apocalipsis 3 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Es promesa para mi vida, para su vida y para la vida de todos aquellos que creen en Cristo. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Al que venciere, ya sabemos quién es el que vence. Nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, no por nuestras obras. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Toda la ciudad celestial, nuestro futuro va a ser un gran templo. No vamos a necesitar de sol ni de luna, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el Cordero mismo nos va a pastorear. No vamos a tener necesidad de nada. No vamos a llorar, no va a haber sufrimiento, no va a haber más dolor. Cantamos esa música, creemos lo que cantamos. Vamos a estar cantando al final también de este estudio, con la ayuda de nuestro Dios. Toda la ciudad será un gran templo, en el que nosotros, los santos, los redimidos, los que somos moralmente sin culpa, los que somos físicamente puros, los que fuimos consagrados por misericordia, por gracia de Dios, por medio de la obra de Cristo, ya no vamos a ser solamente una piedra viva de lo que se va edificando. Hoy somos piedras vivas y se va edificando el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, y nosotros somos miembros cada uno en particular. Como dice 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Permitan que la obra de Dios se lleve a cabo en sus vidas.
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es un mandamiento, hermanos. Sean edificados por Cristo mismo. Todos los salvos seremos como columnas, firmes dentro del templo de Dios. Hay una figura así en los Salmos, en Salmos 92, capítulo 12 y 13 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados, ¿en dónde? En la casa de Jehová. Las casas de ese entonces, ¿cómo eran? Se construían alrededor y el patio era interno, ¿verdad que sí? Imagínense que la casa de Jehová sea así, y nosotros vamos a ser plantados ahí en medio. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Dios. Vamos a ser columnas firmes dentro del templo de Dios. Y una columna firme no se mueve, nunca. Posición fija alcanzada. Tenemos una posición en Cristo, la santificación posicional. Va a llegar el día que esta puerta se va a cerrar. Cuando entraron al arca, ¿cuántos días quedó la puerta abierta aún? Capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Se arrebata la iglesia, 7 años de gran tribulación. La gente aún puede ser salva, pero no va a ser igual como ahora. Va a ser complicado ese tiempo, ¿verdad que sí? Tiempo de angustia, la cual nunca hubo sobre la tierra. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Fíjense cómo dice la expresión que tenemos ahí en pantalla. Llegará el día cuando la puerta será cerrada para siempre, tanto para seguridad nuestra como para excluir a los perdidos. Y Mateo 25, 1 en adelante dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. También la Biblia afirma que nosotros vamos a ser sacerdotes para nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra ciudadanía, sin embargo, ahora está velada para nosotros. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste vamos a ser como Él, porque le veremos cara a cara. Sin embargo, nosotros tenemos ese derecho de entrar en esa ciudad, en la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, en donde mora la justicia. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía no está acá en la tierra. Nosotros no somos del mundo, no buscamos las cosas del mundo, son medios para nuestro peregrinaje. Nuestra ciudadanía está. No es que puede ser que esté, no es que tengo que trabajar para que esté. Mi ciudadanía está allá, ya está. Yo soy ciudadano de ese lugar. Los que son nacidos de nuevo, los que son engendrados por el Espíritu de Dios, dice que son nacidos del Espíritu. ¿Verdad que sí? No son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Eso es en el cielo mismo. ¿Dónde fuimos engendrados nosotros? En el seno del Padre, en la Trinidad. Allá está nuestra ciudadanía, donde nacimos de nuevo. Tuvimos un segundo nacimiento, nacimos del Espíritu, somos salvos. Nuestra ciudadanía está en los cielos y con Cristo estamos juntamente sentados en los lugares celestiales. ¿De dónde esperamos nosotros a nuestro Salvador? Desde el cielo. Por eso tenemos la mirada puesta en Cristo. Apocalipsis 22:10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. No selles. A Daniel se le había dicho, séllalo. Acá le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Tenés derecho para entrar en esa ciudad? Si fuiste lavado por la sangre de Cristo, si le recibiste como Señor y Salvador, vos tenés derecho para entrar en las puertas, por las puertas de la ciudad. Sin embargo, dice la palabra de Dios, aquellos que no lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, aquellos que viven como si fuera que Dios no existe, a los fornicarios inmundos, aquellos que no tienen temor de Dios. Es muy fuerte lo que dice Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera. También van a estar fuera de esa ciudad los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pero en contraste a estas cosas, la palabra de Dios dice que nosotros estamos persuadidos de mejores cosas. Nosotros tenemos una herencia incorruptible en los cielos. Nosotros tenemos una posición fija en Cristo. Y el mensaje para hoy es que retengas lo que tenés. La fidelidad a la palabra de Dios. Sé fiel, seguí, persevera. Corre en el estadio y que nadie te quite la corona.